su palabra. Concluyamos la línea de pensamientos que hemos titulado La vida que ora. Y hemos visto algunos temas específicos de la oración. Y hoy quiero que vayamos al aspecto de lo que puede ser la fuerza de la oración de acuerdo. Y hablemos un poco de lo que es la oración congregacional. Ya nosotros miramos lo que es el aspecto de lo secreto, lo que es lo íntimo, la oración en lo secreto, lo relevante de eso, lo importante de eso. Y nosotros miramos a Jesús en ese momento específico que se dirige a sus discípulos de cómo tener algunas prácticas de que en aquel momento histórico se realizaban, pero se realizaban de la manera incorrecta. No quiere decir que porque Jesús haya instado a esa oración de los secretos, lo que estaba realmente corrigiendo era la razón de cómo orar entonces en público por lo que esta gente hacía. Una vez más, no quiere decir de que porque él haya instado esa intimidad y el tiempo de los secretos se descarte lo que puede ser la oración pública. Se descarte lo que puede ser nosotros como iglesia en el aspecto congregacional, esa oración como congregación, o yo quiero que nos refiramos a ella como esa oración de acuerdo. La Biblia presenta una vez más dos dimensiones respecto a la oración personal, ya la estuvimos viendo, y lo que es la oración congregacional. Ambas en la vida del creyente son muy necesarias. Hoy quiero mostrarte por qué es necesaria la oración congregacional. Y yo creo mucho en esa. No voy a adelantarme porque te pudiera decir la conclusión, ¿verdad? Desde ahora, la razón principal para mí. Bueno, pero miremos algunos versos de las palabras del Señor para poder establecer esas ideas. Nosotros vemos a Jesús que se apartaba a orar solo, pero también enseña a sus discípulos a orar juntos. Los juntas para enseñarle a orar. Nosotros miramos la oración privada como un aspecto, y en el servicio pasado, en el anterior, como un aspecto de formación personal, pero la oración congregacional nosotros tenemos que mirarla en el hecho de fortalecer el cuerpo. A la iglesia se hace referencia como un cuerpo y se habla de que cada uno de los miembros tiene una importancia dentro del cuerpo. Pues la oración congregacional, esa oración de acuerdo que vamos a mirar en el día de hoy, una de las prioridades o una de las importancias más grandes que puede tener es fortalecer el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros oramos juntos, definitivamente la razón principal de las razones principales está el que podamos ser fortalecidos en la fe, fortalecidos al creer. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, muy interesante, la palabra del Señor dice, si me acompañas ahí rápido, aunque al final vamos a leer un capítulo casi completo, el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 14, la palabra del Señor dice, Hechos capítulo 1, el verso 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración. Te digo desde ahora, y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen estos versos y conocen la palabra del Señor en este aspecto, lo que estamos mirando es antes de Pentecostés. La palabra del Señor dice en el libro, ¿verdad?, de Hechos, el capítulo 2, que estaban unánimes juntos, estaban esperando la venida, la promesa del Espíritu Santo, el poder que se le habría prometido a través del Espíritu Santo. Antes de eso, lo que se resalta es que esta gente estaban unánimes ¿en qué? En oración. Estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de Pentecostés, nosotros pudiéramos presumir, por el número que se dice que se encontraba en el aposento alto, que habrían aproximadamente unas 120 personas. Y eran unas 120 personas de la misma forma en que nosotros podemos hacer congregación. Y esto es importante hacia dónde me voy a dirigir. Eran unas 120 personas con diferentes historias, con diferentes trasfondos, con diferentes personalidades, y en ese lugar lo que los hacía estar juntos, y la palabra del Señor dice unánimes, era la oración. Por supuesto, era la expectativa de lo que sería la promesa del Espíritu Santo, pero mientras esperaban la manifestación del Espíritu Santo y el poder que recibirían a través de él, ¿qué hacían? Oraban. Y que si te expongo desde ahora, y es lo que voy a concluir el mensaje, que la oración
hace que no importa cuál sea la historia del que llegue a este lugar, me puedo identificar con él. Que no importa cuál sea la historia del que entre por esas puertas, a través de la oración, yo como creyente me puedo identificar con él. Y no solamente me puedo identificar con él, y este va a ser el fundamento completo de la predicación y lo que yo quiero llevarte en el día de hoy, no solamente me identifico con él, me identifico en lo que Dios puede hacer. La oración congregacional, de las cosas que yo quiero resaltar en el día de hoy, una vez más, es que activa ese principio del acuerdo. Cuando nosotros miramos esa palabra unánimes en el original, a lo que se está refiriendo era que estaban en común acuerdo. Llegaron todos con la misma expectativa. La expectativa de que habría una promesa de que recibirían poder. Cuando tú llegas a la casa del Señor, tú vas a practicar varias cosas. Vas a adorar al Señor. En todos los servicios debe haber adoración. Adorar, exaltar el nombre de Dios. Adoración va más allá de música. Es la actitud de reconocimiento de la grandeza que Él tiene en nuestra vida. En todos los servicios va a haber adoración. En todos los servicios debe de haber oración. Es ir al Padre, el reconocimiento de la relación que tengo con Él, y es esa común unión entre yo y Dios. Lo particular de congregación es que en la comunión que tengo con Él voy a tener que incluir a otros. Y la pregunta que yo me hago es si nosotros estamos claros de eso cuando llegamos a la iglesia. Porque en muchas ocasiones en esta iglesia no pasa. Pero estoy seguro que no pasa. Pero el hermanito es el que te roba la comunión. Llega Ángel. No, son bromas. Mira que salió de aquí contento y dándome testimonio. Pero llega uno que tú ves y tú dices. Y lo que tú tienes que entender es que en la comunión que tienes con Dios, cuando hacemos congregación, lo tienes que incluir. Hasta el más carnú que tú consideres que venga a la iglesia. Hasta el más carnú, el que tú piensas que si llegara hasta aquí, las 3 columnas que tenemos se caen, hasta con ese tienes que compartir la comunión que tienes con el Espíritu Santo. Pastor, de verdad, eso es lo que quiero mostrarte. ¿Por qué razón? Porque con lo que Dios haga en su vida vas a tener una revelación nueva de lo que Dios puede hacer, no necesariamente en ti. ¿Tú quisieras que Dios hiciera todas las cosas en tu vida? Yo te voy a ser sincero, yo no quiero que Él haga todas las cosas en mi vida. Porque para que Él haga todas las cosas en mi vida voy a tener que vivir todas las cosas. Yo no quiero vivir un montón de cosas. Pero si yo quiero ver a Dios haciéndolas. ¿Y cómo yo puedo ver a Dios haciéndolas? A través de ti. Tu experiencia, tu historia, tu vida. Y como congregación, en ese tiempo de oración, ya me estoy adelantando y ya prediqué, vamos a orar otra vez, pero ese tiempo de oración, entonces yo veo a Dios. Por eso los servicios de oración se deben de dar. Y hoy lo vamos a practicar. Y espero que 2 o 3 de ustedes pierdan la vergüenza y tengan poca vergüenza. Los servicios de oración se deben de dar en que agarremos la mano y cuando se diga, ¿alguien tiene alguna petición? Y atreverse a decir, esto es lo que estoy creyendo. Pastor, ¿para qué? Para cuando Dios lo haga, todos sepamos de lo que Él fue capaz de hacer. En la oración en lo secreto, el Padre que lo ve en lo secreto, por supuesto lo recompensa en público, pero cuando estoy en congregación yo no tengo ningún problema en saber que lo que estoy haciendo en lo secreto lo expongo en público, me pongo de acuerdo, como vamos a ver, la oración de acuerdo, y si grande es la oración, mucho más grande es el resultado que se da y el reconocimiento que nosotros le damos a Dios en la vida. De eso se trata el acuerdo, de eso se trata el tiempo de oración colectivo. Mira la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 18, y miremos estos versos y entremos en algunos detalles que enseña nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, el verso 19, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿en dónde? En la tierra,
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús hablando, una vez más, mire ese verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y miremos algunos detalles para que entendamos un poco mejor los versos y los podamos aplicar. Cuando nosotros miramos ese verso, ¿verdad? Jesús refiriéndose al acuerdo. Esa palabra acuerdo en el original lo que significa es armonía. Jesús no está hablando simplemente de juntar personas para pedir cosas. Jesús está hablando de ponerse de acuerdo, y el concepto de acuerdo literalmente era una sinfonía y crear una armonía. La raíz de esa palabra acuerdo era armonía, es crear una sinfonía, es crear algo concordante. ¿A qué voy? Tú das un sonido, 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 y yo doy un sonido. Y cuando tenemos un papel de frente en una orquesta sinfónica, todos tocamos lo que tenemos que tocar, pero la pieza que sale es lo glorioso, ¿cierto? Así es el acuerdo que Jesús está hablando en ese momento. El acuerdo que Jesús está hablando es que todos los que llegan hasta aquí llegan con una experiencia diferente, pero su experiencia diferente, el sonido que producen, en armonía, en acuerdo. Suena la canción hermosa de la gloria de Dios. De eso se trata. La gente no quiere hacer congregación por las malas experiencias que pasan en las congregaciones, pero la realidad es que congregación es necesaria para poder darle grandeza a Dios, por lo que te expliqué hace un rato, porque yo no quiero vivir todas las cosas, pero como mis hermanos tendrán que vivir algunas, yo puedo unir mi fe a la fe de Él, que es la paz, y yo darle gloria a Dios por lo que Él pasó, y Él dará gloria a Dios por lo que yo pasaré. De eso se trata la armonía. Yo estoy seguro que tu historia no es igual que la mía. Pudiera parecerse en algo, pero nuestras historias no son las mismas. La pregunta que todos nosotros debemos de hacer es qué sonido sale de nuestra historia. Y si tu historia con mi historia puede crear armonía y puede tocar una sinfonía, una orquesta sinfónica. Fíjate que los grandes errores que podemos cometer en cuestión de familia es que todo mi núcleo familiar tenga mi misma experiencia de fe. Y muchas veces no es así. Una cosa es la experiencia de fe como familia y otra cosa es la experiencia de fe del componente familiar. Y a veces como creyentes, porque en la familia hay unos que maduran más rápido que otros, ahora yo quiero que este mandulete crea como yo estoy creyendo. Te tengo noticia. Aquí el Señor está hablando por mi mano izquierda. El Señor está hablando. Y de la misma forma al revés. Si el varón es el que quizás lleva más tiempo en la casa del Señor, tiene una madurez, ha adquirido esto, lo otro, ahora quiere impulsar a su pareja, que tú tienes que hacer, que tienes que creer, que tienes que... Una cosa es la experiencia de fe como pareja y otra cosa es la experiencia de fe a nivel individual. Y la pregunta siempre será en el componente familiar, si tu sonido y tu sonido pueden crear una armonía. Lo menos que debe causar en tu casa la experiencia de fe es discordia. Eso es un puntito de aparte, esto es una ñapa a lo que estoy enseñando en el día de hoy. Pero lo menos que debe causar es discordia. Eso no quiere decirle, una vez más, siempre hago todos los disclaimers habido y por haber para que no me cojan a mí como excusa. No ustedes, la gente que me ven en las grabaciones que no me conocen. Pero eso no quiere decir que tampoco tú eres permisible y todo se deja pasar. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de ser sabio en la posición donde espiritualmente tú puedas considerarte que estás. Y si tu pareja no está al mismo nivel que tú, tener la paciencia y la sabiduría de cómo. Entonces, se va nivelando sin dejar de tener una vez más la experiencia espiritual colectiva. El acuerdo, la sinfonía. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso y empieza a practicarlo en la casa.
la sinfonía, reparte los instrumentos en tu casa y que suenen bonitos. Amén. De eso es lo que está hablando en este momento Jesús cuando se refiere a lo que es el aspecto de acuerdo. Es que el poder no solamente está en la cantidad, está en la unidad del propósito de lo que es salvación, el propósito de lo que es Cristo, el propósito de lo que es la manifestación de la palabra. Cuando nosotros miramos el verso, se está refiriendo a la tierra. Y nosotros podemos ver de manera interesante cómo él utiliza esta expresión refiriéndose aquí y ahora, refiriéndose a que el acuerdo comienza aquí abajo. Pero la realidad es que comienza aquí en la tierra, pero la respuesta ¿de dónde viene? Del cielo. Eso era cuando él le enseñaba a orar a sus discípulos y les decía, hágase su voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Era la misma expresión, era el hecho de poder reconocer. Y esto todos nosotros debemos tenerlo claro por parte del verso que lo vamos a ver dentro de un momento, que no es que la iglesia o que tú obligas a Dios. No se trata de que tú pides en la tierra y lo que te dé la gana de pedir, ahora Él lo tiene que hacer. No se trata de eso. Lo que está diciendo Jesús en este instante es cómo en esa experiencia de la tierra tú te alineas con el cielo. Cómo se cumple la voluntad del cielo en tu vida. Ahora eres tú alineándote con el cielo. Y cuando la iglesia, por hablar del colectivo, cuando entramos en el acuerdo, ahora entra en el mismo sentir de Dios, la tierra, lo natural, comienza a reflejar lo que el cielo ya determinó. Una vez más, es lo que Dios determinó para ti, es lo que Dios determinó para mí. Cuando oramos como iglesia, se manifiesta el cielo en nuestras vidas. Te decía hace un rato que nosotros tenemos que tener muy claro, porque ahí dice en el verso que acerca de cualquier cosa, que cuando le pides cualquier cosa, y no podemos cometer el error de considerar que ahora Dios va a hacer lo que a ti te da la gana. No es así. No es cualquier cosa, aunque Él está diciendo cualquier cosa. Para poder entender eso, tú tienes que ver ahora el contexto de todo el capítulo 18, que yo no lo voy a leer. Yo quiero que lo leas en tu casa. Y cuando tú miras el contexto del capítulo 18, Jesús está hablando de restauración. En ese capítulo 18, Jesús está hablando de perdón. En ese capítulo 18, Jesús habla de una disciplina espiritual. Jesús está hablando de reconciliación, pero el tema que más sobresale, escucha bien, de ese capítulo 18, era la autoridad de vivir por el reino de los cielos y el reino de Dios. Así que tú tienes que entender que cuando se dice cualquier cosa no significa cualquier capricho. Lo que está hablando es cualquier asunto relacionado al reino de los cielos. Es cualquier asunto relacionado al reino y a la voluntad de Dios a nuestras vidas. Es cuando tu oración se une, y lo aprendimos en la intimidad, de la misma forma sucede en el aspecto de congregación, de lo colectivo, en el aspecto del acuerdo. Es cuando la iglesia se une alrededor del propósito de Dios y entonces el Padre responde. Por eso es que comienza a hablar de dos. Si dos o más, refiriéndose al colectivo. Y fíjate qué interesante que ahora dice, y aquí voy a entrar en lo que voy a concluir si me ayudas en el piano. Fíjate que ahora dice que allí yo estoy. Si dos o más, allí yo estoy. Y nosotros miramos en uno de los mensajes que predicamos recientemente sobre la omnipresencia de Dios. Él siempre está, ¿cierto? Él siempre está, pero hay una diferencia en este aspecto del allí yo estoy. Y la diferencia está no en el hecho de que su presencia esté todo el tiempo y que sea omnipresente, es que yo puedo ver en ese tiempo de lo colectivo y en el acuerdo, ahora su presencia manifestada. Y eso es lo que yo te decía hace un rato donde me adelanté. Su presencia manifestada la vas a ver a través de otro igual que tú. Lo he dicho anteriormente, y yo sé que suena complejo. Usted quiere ver a Dios, mira a su lado. Lo que pasa es que se vuelve tan complejo poder mirar para el lado y decir que Dios está ahí.
El que sabe de la pata que coge el vecino, no mire para el lado ahora, ¿verdad? Pero el que sabe, dice, yo siempre, para mí es un privilegio y una grande bendición que el negro, yo pueda llamarlo oveja y que él me pueda llamar pastor. No tienes idea de lo que a mí representa eso. Mi esposa puede ser algo poderoso y grande. Pero mi esposa llegó, ¿verdad?, en la transición de mi vida ¿verdad? Y ella sabe, pero no vivió conmigo lo que el negro vivió. Yo siempre se lo he dicho, usted quiere sacar la información, sácala al negro y se deje congregar de aquí, no mentira. Pero que el negro ¿por qué entonces? Y de igual forma para atrás, o sea, no es así. Él sabe, me tira al medio, lo tiro al medio y nos vamos los dos, no mentira. Pero ¿dónde yo veo la grandeza de Dios? En lo que yo sé que hizo en él. Donde él ve la grandeza manifestada de Dios en lo que Dios hizo en mí. De eso se trata la oración y el acuerdo. De eso se trata lo que yo te estoy diciendo. Y de eso se trata el allí yo estoy. Cada vez que llegas hasta este lugar y estás en un momento de oración, si nosotros terminamos un mensaje y todos los mensajes los terminamos orando por lo que se predicó, la expectativa debe ser en ver la manifestación de Dios en esa oración. Y la manifestación de Dios será ¿qué cosa? El testimonio, la evidencia de lo que se dijo por fe, de lo que creíste por fe, de lo que está establecido en su palabra, y será la evidencia en tu vida. Yo estoy deseoso por hacer más tiempos de oración a nivel de congregación. Pastor, ¿para qué? Para yo saber por qué tú estás creyendo. Para yo saber, no es solamente cuando tú tengas la necesidad de esa oración extrema y entonces le avisas al pastor que está pasando X o Y problema. No es que yo quiero saber hasta lo ínfimo, hasta lo más tonto que tú puedas pensar, que puedas estar orando. ¿Sabes qué? Que en eso que tú puedas pensar que es tonto está la grandeza de Dios. Ahora, hermano, me lleva al extremo. Yo no quiero saber toda su vida. Lo que le estoy diciendo es que hay cosas que se tienen que hablar. Y esas cosas que se tienen que hablar comienzan en una oración. Señor, si tú hicieras. Y que si nos ponemos de acuerdo y decimos, Señor, si tú pudieras hacer. Cuando hagas, celebramos juntos. Celebramos juntos. Nosotros no podemos cometer el peligro, escucha bien, de solamente vivir en esa oración privada y considerar de que yo oro en casa. Es que yo oro en casa. Yo no tengo que orar en la iglesia, es que yo oro en casa. Se dice que los servicios menos concurridos son los servicios de oración en las iglesias. Yo estoy orgulloso de ustedes, que hoy aquí, olvídese, hoy aquí usted se votó y se anunció oración. No podemos cometer el error y el peligro de considerar que solamente la oración privada. Yo oro en casa. Yo tengo mi relación con Dios. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Y eso es muy, muy, muy importante. Hay mucha gente que lo toma como excusa. Yo tengo mi propia relación con Dios y es la excusa para no ir a una iglesia. Hay otra gente que lo dice genuinamente, pero no podemos vivir solamente en ese extremo, ni tampoco podemos vivir considerando de que oro solamente cuando la iglesia se reúne y no tener un tiempo y un altar personal. Es vivir en ese balance y en ese equilibrio que es bíblico en nuestra vida, y por eso esa enseñanza en el día de hoy. Ya voy a concluir y vamos a orar. Es porque la oración secreta produce definitivamente esa experiencia personal donde hay transformación, pero la oración congregacional produce lo que yo te estoy diciendo, el acuerdo. Produce el acuerdo. Y del acuerdo produce esa gloria que recibe Dios por lo que se hace. La oración secreta desarrolla definitivamente la convicción, pero la oración congregacional ahora une las convicciones. Una vez más, en muchas ocasiones tú no vas a estar creyendo por lo que yo estoy creyendo.
ni yo estaré creyendo por lo que tú estás creyendo. Pero yo tengo una convicción personal y tú tienes una convicción personal. Cuando nos encontramos, ahora se unen esas convicciones. Es algo mucho, mucho más grande. La oración secreta es importante porque definitivamente forma lo que nosotros creemos, discípulos. Pero en la oración congregacional ahora formamos una comunidad de discípulos. El impacto siempre será mucho más grande. Al moverme al punto final, nosotros no llegamos a la oración congregacional para buscar una experiencia con Dios. Nosotros llegamos para unir nuestra experiencia con Dios a la experiencia de otros creyentes. Para eso es la oración congregacional. Es poder reconocer que la fuerza del acuerdo no nace de personas que solamente se conocen entre ellos. Esa oración de acuerdo nace de personas que han aprendido a conocer a Dios en privado. Y como han conocido a Dios en privado, cuando se juntan, ya saben lo que se viene. En estos días, mientras tenía esa conversación con el doctor Esquilín, y que de ahí surge el aspecto, ¿verdad?, de lo generacional. Realmente no tenía una serie para el mes de julio. Tenía ya la serie de agosto, tengo la serie de septiembre, tengo la serie de octubre. De julio todavía no sabía que iba a predicar. Y mientras conversaba con él de las generaciones, y me decía algo que yo nunca lo había visto así. Y me decía, mientras conversábamos, Carlos, el resultado, y se lo dijo a un montón de pastores que había allí después en una reunión, el lunes que estábamos tomando aquellas charlas, me lo había dicho en privado, y cuando lo expone allí, yo sé que 2 o 3 se estremecieron. El resultado de nuestras iglesias no está en el hecho de que nosotros nos reunamos, y porque nos reunamos suceden cosas. Los resultados de las iglesias están de esos tiempos secretos, como el altar familiar. Y de ese tiempo secreto, que es lo que te estoy exponiendo en el día de hoy, cuando llegas aquí, entonces hay manifestación. Nosotros no debemos de preguntarnos por qué no hay más milagros en la iglesia. Debemos de preguntarnos si estamos provocando los milagros en lo secreto y cuando llegamos a lo colectivo, entonces se puedan producir. El resultado de lo que tú ves en la casa del Señor fue por algo que sucedió en la intimidad que tuviste en tu hogar, y cuando llegaste a la casa del Señor, entonces tuvo la máxima expresión. Mi responsabilidad es, como te decía hace un rato, el tener ese tiempo íntimo y conocer a Dios. Y cuando nos encontremos, seamos muchos que han conocido algo de Él y ese algo de Él se pueda proyectar. Hay mucha gente llegando a la iglesia esperando que la iglesia supla su necesidad. Y escucha bien, esa necesidad más allá de ser suplida por la iglesia es en lo íntimo de la relación que tienes con Dios. Y cuando llegas aquí, tú traes un poco, tú traes un poco, tú traes un poco, tú traes un poco, yo traigo un poco. E imagínate tú, entonces, lo que puede suceder y lo que puede pasar. Llevar a otros que conozcan al que tú habrás conocido. La oración congregacional es esa convergencia de muchas experiencias personales con Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Para concluir, yo quiero que tú entiendas que no es lo mismo uniformidad que unidad. La uniformidad nos va a decir que todos somos iguales. La unidad dice que todos hemos sido alcanzados por el mismo Dios. Y la iglesia que yo quiero pastorear es una iglesia, una vez más, de acuerdo, de gente que ha sido alcanzada por Dios. Cuando tú miras el libro de Hechos, el capítulo 12, iba a leer todos los versos, pero voy a ir al verso 6. Y la palabra del Señor dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba preso. Y dice la palabra del Señor, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así hizo. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no sabía que estaba pasando eso realmente. Él pensaba que era una visión allí saliendo de la cárcel. Dice la palabra del Señor: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, ¿qué fue lo primero que hizo? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué hacían? Orando. Pedro preso, y dependían de Pedro, que estaba preso. ¿Y qué hacía esta gente? Orando, orando, orando. Y dice la palabra del Señor, y que cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó de gozo, no abrió la puerta, sino corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Estaban orando. La muchacha dice: llegó. Y se va corriendo a avisarle. En vez de abrirle a Pedro, ella dice: está loca. Y dice la palabra del Señor. Y ellos le decían: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Esta gente no tendría a Pedro. ¿Pero qué hacían? Oraban. ¿Quién llegó? Pedro. ¿Lo creían o no lo creían? No lo creían. Orando, pero sin creer. Pero cuando Pedro llegó, dime tú si ahora no tendrían la confirmación del poder que tendría la oración. De eso se trata todo lo que yo les he hablado. Porque yo estoy seguro que en ocasiones llegamos y oramos. Oramos y creemos. Entramos por ahí con la mejor actitud. Las cosas pasan. Alguien me las cuenta y no las creo. Pero que yo le pido al Señor que a través del acuerdo y de congregación y lo que has aprendido en el día de hoy, se te pare al frente por lo que has creído y aumentes una vez más tu fe. Es natural que eso pase. Que yo creo que todos los miércoles, que todos los domingos, en cada reunión, hay un Pedro que llegue y tú, considerando que todavía esté preso, y te diga: cállate la boca, aquí estoy. ¿Estabas orando? Aquí estoy. Mira, ya salí. Si quieres una razón más para poder hacer congregación, ahí la tienes. En lo secreto conoces a Dios. En la congregación descubres lo que otros también conocen. Lo que otros también conocen. Es en el acuerdo donde unimos nuestra fe. Es en el acuerdo donde maximizamos el poder de Dios. Y una vez más, yo creo que esa es la manera más sencilla
Si pudiera describirlo de alguna forma para concluir en esta noche, hoy en Puerto Rico estamos mirando porque viene racionamiento. Para mí es gracioso porque desde que dijeron que lo que hay es el niño es el que hay, ya se sabe que no se va a llover. Ya habían dicho niño. Si es niña, llueve. Si es niño, no llueve. Pues ya cuando dijeron que venía niño y que no van a haber que hay menos huracanes, ya dijeron eso, ¿cierto? Pues ya uno que espera. De racionamiento. Y uno va esperando que no va a haber casi agua. No tengo que dice eso, porque el mejor ejemplo te lo voy a decir con el racionamiento. Los grandes ríos se llenan ¿de qué? De pequeños riachuelos. Un riachuelo, otro riachuelo, otro riachuelo, otro riachuelo, y desembocan en un lugar mucho más amplio y mucho más grande, y hacen ese lugar donde después nosotros nos suplimos de agua. En estos días fui al río y me tiré, y por primera vez yo toqué el fondo. El agua bajó. Pues si el agua que baja por ahí no llegó hasta allá, hay menos agua allá, ¿cierto? Todo lo que te prediqué hoy es eso. El pequeño riachuelo, 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 que llega y desemboca en un espacio más grande, donde entonces se supone que se supla de agua. Yo no creo que en esta iglesia hayan riachuelos secos. Hay riachuelos que no suenan. Eso es bien diferente. Y no es solamente en esta iglesia, es en la sociedad, en la vida. ¿A toda la que te refieres? Yo no creo que Dios no haya hecho algo en tu vida. Estoy seguro que ha hecho un montón de cosas. La pregunta es si las hablas. Hoy vamos a orar. Y espero que haya algún valiente y diga, yo quiero que oremos por esto. Y si hay alguien ahí a la distancia y lo quiere escribir en el chat, lo escribe en el chat porque quieres que oremos. ¿Para qué? Para hacer el río sonar. Para hacer ese río sonar y seguir llenando la agua. Amén. Ponte de pie. Yo sé que...